Muchas gracias. Con el permiso de la directiva, debo aclarar varias cosas. En primer lugar, yo voté en lo general en contra. Y ahora se supone que deberíamos estar tratando nada más los 3 artículos que nos mandaron del, del Congreso. Pero en realidad hemos platicado de todo. Entonces, me voy a tomar esa libertad. Seré breve. Yo también me saldré del esquema de los 3 artículos para hablar de otras cosas. En primer lugar, señores, la Ciudad de México no es México, ¿eh? Es la capital, pero México es un país muy extenso. Y el norte también cuenta, y cuenta mucho. Debo decirles que se hablaron aquí de varias efemérides heroicas que partieron del DF, pues también del norte. Que no se les olvide que Madero era del norte, Villa era del norte, Carranza, Obregón, Calles, y fueron los que hicieron la revolución, ¿eh? Y fueron los que hicieron el partido que está en el poder ahorita. O sea, del norte salen cosas muy buenas, a veces también criticadas, ¿no? En fin. Pero sí les digo una cosa, que el triunfo de Rufo en el estado de Baja California cambió la situación política del país. Eso nadie lo puede negar. Y aparte, una gran cosa, lo cambió pacíficamente. Eso es muy importante. Un cambio democrático en un país latino que es pacífico, verdaderamente es una cosa sorprendente. Y ahí empezó en Baja California. Hay una cosa muy importante. En estas discusiones lo único que se habla es de puestos políticos, que si los van a hacer presidentes municipales, que si los regidores, cómo se van a elegir, todas esas situaciones. Pero nadie habla del dinero. Y el dinero es muy importante porque, como dijo mi antecesor aquí, Ana Lilia Herrera, la Ciudad de México es una ciudad que ha tenido muchos privilegios, muchos. Y ahorita dijeron que quieren ser un estado como los otros. Entonces, señores, van a tener que aceptar ser un estado como todos los demás. Van a tener que empezar a pagar educación y salud, que ustedes no lo pagan. Otra cosa, estos privilegios que tienen, que les dan más dinero, y aparte todas las inversiones que hace la federación aquí son muy superiores a las que hace en provincia, muy superiores. Son los apapachados del sistema, porque todos los del sistema viven aquí y están muy a gustito. Aquí hacen toda la cosa política, aquí todo es el poder general, no nada más económico, político y social y cultural. Realmente la Ciudad de México toda la vida ha sido privilegiada. Y les voy a ser sincero, si quieren ser un estado, tienen que crecer, tienen que ser como los demás estados y ver que se tienen que tener las mismas reglas para todos. Y entonces vamos a ver si son suficientes o no son suficientes. Eso de la capitalidad, pues es cierto, les dan 3,000 millones de a la frontera, que estamos recibiendo los expulsados del país, nos dan a lo mucho en la en el estado de Baja California menos de 100 millones de pesos. Debo decirles que ahorita hay 2 fuentes de ingresos muy grandes aquí en este país. Uno, el impuesto de la gasolina, que son más de 200,000 millones de pesos. Antes había un subsidio que era de 200,000 millones, o sea, en realidad fue un cambio de 400,000 millones de pesos, y la buena voluntad de nuestros paisanos en Estados Unidos, que este año van a mandar 400,000 millones de pesos, que equivale al presupuesto de los 8 estados más grandes del país, ¿eh? Entonces, señores, si los capitalinos ya se decidieron por ser estado,
pueden tener la seguridad de que los demás estados vamos a estar vigilándolos, no nada más el Estado de México, todos los estados. Nuestro estado gasta casi todas sus participaciones federales en educación. ¿Cómo puede un estado que capta gente de todo el país, que les da participación de su economía, tener esa situación? Por eso no tenemos ni siquiera una aduana digna. Fíjense, una aduana digna para comunicarnos con los vecinos y para poder exportar mejor. Parece que se les nubla a los gobernantes al salir allá por Cuautitlán de lo que es el resto del país. Entonces, yo voto en contra, ya voté, y en estos artículos pues seguiré votando en contra. Muchas gracias. Gracias, senador Víctor Hermosillo y Celada. A continuación se le concede el uso de la palabra al senador Marco Antonio Blázquez Salinas, del Partido del Trabajo, para razonar su voto. Gracias, señor presidente. Con el permiso de la Asamblea, procuraré distraer el menor tiempo posible. En una presentación anterior se dijo, me parece de manera incorrecta, que el gobierno de la Ciudad de México entregaba dádivas. Y eso es precisamente lo que quiero aclarar. La Ciudad de México, cuando muchos de nosotros estábamos en pantaloncillos cortos, cuando dos honorables compañeros de la lucha política aquí presentes, como Ifigenia, como Porfirio, llegaban precisamente al Senado de la República, esta ciudad era cabeza perdida. No se podía salir uno de su casa unos días sin que llegaran los zorreros y nos despojaran de lo poquito que teníamos. No se podía hacer un retiro bancario sin que a 3 o 4 cuadras de la institución, ahí despojaran a la persona del dinero. Fue precisamente cuando esta ciudad decidió cambiar su visión y su orientación política y decidió por la izquierda. Y no voy a poner logos ni iniciales de partido, simple y sencillamente decidió por otra corriente política. Y es así como esta ciudad volvió a tener luces y volvió a tener brillo y volvió a tener desarrollo. Que no se nos olvide. Lo que estaba a punto de colapsarse es ahora uno de los centros históricos más hermosos del mundo, que es el nuestro. Cuando en Santa Fe tiraban basura, era un cúmulo de basureros, ahora es uno de los desarrollos más importantes inmobiliarios de América Latina. Pero hablaré de las dádivas, que no son, Mariana, en mi opinión, con todo respeto. Yo quisiera que le preguntaran a los 300,000 ancianos, personas de la edad adulta, que reciben una pensión alimenticia equivalente a medio salario mínimo, si les parece que lo que les dan es una dádiva. Por supuesto que no. Eso resuelve sus problemas y además ayuda al impacto del sistema de pensiones y jubilaciones del país, que por cierto tiene un déficit que se cuenta en veces del PIB, porque como son contribuciones obviamente gratuitas a las personas que califiquen, ayudan en mucho a pasar la crisis económica que se vive. Pero también, como hay pensiones para adultos mayores, las hay para los grupos vulnerables, hay comedores voluntarios, hay programas de útiles y uniformes escolares, se cuenta con el transporte público, si no el más eficiente, sí el más económico del resto del país. Los espacios de cultura y esparcimiento de esta ciudad son inimitables e inigualables respecto de las demás ciudades del país. Los que vivimos en otras ciudades, a los que nos toca vivir la manera como se ha explotado desde el punto de vista electoral el tema de los apoyos sociales, la verdad es que cuando centramos nuestro estudio en esta ciudad, encontramos que esa renovación que tuvo la Ciudad de México, ya expliqué en qué tiempos, ya expliqué en qué años, es precisamente un tema que no se debe de perder. Voy a votar en contra de esta reforma porque no encuentro equidad en la repartición
de las representaciones que tienen que ver con el Parlamento, que tienen que ver con el Congreso Constituyente. No hay una representación igualitaria. Las fuerzas vivas actuales de esta ciudad no están representadas, y no pongo nombres ni pongo apellidos, no están representadas en este Congreso Constituyente, y sí quiero dejar muy bien claro, no son dádivas, son programas sociales que ojalá hubiera en todo el país. Es la cuenta. Muchas gracias. Gracias, senador Marco Antonio Blázquez Salinas. A continuación se le concede el uso de la palabra al senador Isidro Pedraza Chávez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para hablar a favor del dictamen. En el uso de la palabra, hasta por 5 minutos, senador. Gracias, presidente. Qué bueno que la discusión da oportunidad para que la miopía política también se pueda expresar aquí y contrastarla con una visión de largo plazo y una visión que contempla ambiciosamente una reforma para el Distrito Federal. Aquí estamos quienes hemos estado peleando desde hace 2 años que esta reforma se concrete, porque era un compromiso que se iba a cumplir. Llegamos ya un poco tarde, nos han ido pichicateando el esfuerzo y han ido regateando la voluntad para que esto pueda caminar. Y a partir de eso, y a pesar de eso, hoy estamos discutiéndolo. Saludo la ausencia de los compañeros del PAN y del PRI que no están en esta sala, porque seguramente que son temas que han decidido soslayar y no discutir con profundidad. Uno que otro priista aquí perdido, extraviado, bienvenidos compañeros, que pongan atención. Y quiero saludar la presencia de Porfirio Muñoz Ledo en este Senado y de Ifigenia Martínez, que como fundadores del Frente Democrático Nacional en este país sí hicieron posible los cambios que hemos vivido en México. No solamente fue en Baja California esa alternancia en el poder, sino fue desde la construcción del Frente Democrático Nacional, donde en México se empezó a simbrar el autoritarismo y el partido monolítico que había sido el PRI en este país. Eso permitió derrumbar en México, en este país, a un partido que se creía intocable. Cuauhtémoc Cárdenas ganó las elecciones y le arrebataron el triunfo. Hoy hemos visto aquí posiciones cambiantes de quien le tocó enfrentar ese proceso de la Secretaría de Gobernación y hoy rechazar aquí y negar la posibilidad de que esta reforma pueda servirle a los ciudadanos de la Ciudad de México. Son ciudadanos que se le han escatimado derechos políticos y esta reforma va encaminada particularmente a ir restaurando estos derechos que paulatina y mezquinamente les han ido concediendo a los capitalinos. Y no es un acto de voluntad, es un acto de fuerza de la sociedad que ha arrancado. Lo hicieron desde los sismos del 85 que permitieron la organización de los mexicanos, de los defeños, para empezar a organizarse y empoderarse y empezar a construir el embrión que aniquiló al PRI en esta ciudad. Y no se han podido levantar y no han podido regresar. Y si bien esta reforma ha empatado concediendo cosas, es necesario ver hasta dónde tenemos que conceder a veces para avanzar en lo que tenemos que conseguir. Está en la definición de la Asamblea Constituyente el concepto que van a generar de la Constitución. Y eso es lo importante, quiénes van a estar ahí, qué ciudadanos, qué mexicanos, cuál va a ser la talla y cuál va a ser la visión de la ciudad que quieran construir. Podrán regatearse muchas cosas y podrán decirse muchas cosas, pero aquí no es de repartir representación, aquí es de ganar representación. Y si alguien ha estado pensando que se van a regalar espacios, está equivocado. Por eso digo que la miopía ha tenido asiento y ha dejado que aquí expresen con a veces esa miopía política lo que se está construyendo para esta ciudad. Hoy, en el Partido de la Revolución Democrática, vemos casi concluido un proceso. Esperamos que este regateo que han hecho hoy
finalmente llegue el tiempo de la historia que nos permita llegar a esto, que lo alcancemos, que realmente lo realicemos y que podamos salir a entregar cuentas a los ciudadanos de esta ciudad. No es un tema solamente para los que han estado metidos en algunos casos de la Ciudad de México. Varios desde los estados iniciamos desde esa época y desde entonces la lucha por la transformación de este país. Y esta es una victoria eminentemente política. Esta es una lucha eminentemente política y ese es un resultado de esa lucha política lo que tenemos aquí. No tiene que ver con cuestiones económicas, tiene que ver con reivindicaciones políticas de los ciudadanos de esta ciudad capital. Llámenle como le llamen, nómbrenle como le nombren, pero eso es finalmente el encuentro de la historia y el ajuste de cuentas de la sociedad. Por eso, bienvenido. Y quiero decirles que vamos a dar el voto a favor de esta reforma para que podamos realmente lograr que no haya nuevamente ciudadanos de segunda y de tercera. Terminé. Gracias. Sí. Gracias, senador Isidro Pedraza Chávez. A continuación se le concede el uso de la palabra a la senadora Laida Sansores San Román, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, para hablar en contra. Presidente, senadoras, senadores, en primer lugar, saludo respetuosamente, con admiración y afecto, a don Porfirio Muñoz Ledo y a la maestra Ifigenia Martínez, siempre inspiradores. Sentimientos encontrados. Hoy debería ser un día de júbilo. La reforma recoge un viejo anhelo de los capitalinos de la izquierda. Sin embargo, el presidencialismo arrogante ensombrece este momento al querer Peña Nieto controlar la Asamblea Constituyente. Dos gobernantes reprobados por la ciudadanía pretenden nombrar por dedazo al 40% de esta Asamblea y deciden que solo el 60% se elija por el voto. ¿Qué más da ceder que más tiempo para el registro de los candidatos, que es de las modificaciones que se hicieron en la Cámara de Diputados? El problema no es que le den más tiempo a los candidatos para que se registren. El problema es que le den más espacio a la ciudadanía para que participe. El problema es cómo se está formando esta asamblea, porque esto constituye, como lo vean, un acto de política gangsteril. Y ojalá que al menos se respete la regla de paridad de género, las reglas que se siguieron en la elección pasada. En la última encuesta, ni sumando los votos del PRI, PRD, PAN, igualan a Morena. Y ahora resulta que una gavilla de inmorales podrá imponer las 2/3 partes del constituyente. Se está preparando el terreno para que el PRI retome el control político de lo que será el nuevo Estado de la Ciudad de México, si no queremos verlo. El Senado, su Junta de Notables va a nombrar 14 senadores, de los cuales solo 3 fueron electos por los capitalinos. Los otros, sin la legitimidad que otorga el voto, decidirán aquello que desde su visión conviene a esta ciudad. Decían que los asambleístas no podían formar parte de la Asamblea Constituyente, lo oí en un debate de una compañera del PAN, porque ya tenían chamba. Pero estos sí, van a tener 2 chambas. Y como en la película de Buñuel, seguramente serán bellos senadores de día y diputados cortesanos de noche, porque eso que no les van a pagar, miren, por adelantado, llegarán comprados, planchaditos, es aberrante. El PRI verde
obtuvo el 17% en las elecciones pasadas. Y ya lo decían aquí, tendrá 31 diputados, que ni metiendo hasta el fondo sus manos sucias podría lograrlo por medio de las urnas. El PRD podría tener 24. Para ellos no es gratis. Ellos sí pagan un precio muy alto. Perdieron identidad, perdieron su corazón combativo, perdieron la memoria, olvidaron a sus muertos. Recordarles podría tal vez ser una alerta que les recuerde que el poder lo que busca es convertirlos en sus peones. Se han convertido en herramientas del poder dominante. Y de veras, lo digo con tristeza, ¿dónde quedó esa oposición valiente y combativa? Se amancerizaron. Tendría que haber una fórmula electoral que asegure que la Asamblea Constituyente no se convierta en monopolios de partidos y que permita conformar un órgano plural e incluyente. Y miren, paradójicamente, la primera fuerza política en la Ciudad de México es quien tendrá menos constituyentes. No se puede afirmar que va a haber sobrerepresentación del PRI. No, eso no es sobrerepresentación. Lo que es un atraco, es un despojo y nos tiene indignados. Los capitalinos merecen una constitución de altura, de vanguardia, que garantice los derechos fundamentales, una constitución de este siglo. Pero ¿qué se podía esperar de este amaciato electorero? ¿Qué secretos habrán compartido y qué promesas inconfesables se habrán dicho en las noches sin luna, allá en lo oscurito? Peña Nieto está ausente. Creo que parece el síndrome del apagón analógico, porque ya ni recibimos señales de él. Y teniendo a los medios, al Congreso, a los empresarios, sus promesas resultaron una estafa y su gobierno queda sellado por la ineficiencia, la corrupción y el escándalo. Y él carga con la mayor responsabilidad de haber distorsionado esta reforma que un hombre con sensibilidad, con lucidez, con pasión, dedicó a construirla durante muchos años, y me refiero al licenciado Porfirio Muñoz Ledo. Mancera, para mí, es la decepción del sexenio. De Peña se esperaba. Ya no sabemos si sigue siendo Miguel Ángel o demonio. Lo conocí como un subprocurador sensible. Lo suponíamos de izquierda, pero sus convicciones resultaron muy porosas. Qué manera de dilapidar su capital político, atrapado por la ambición de ser presidente y solo piensa en blindar sus intereses. Si solamente mirara afuera, se daría cuenta que en la ciudad que gobierna, la mayoría lo repudia. Peña y Mancera, salgan a la calle, saquen sus antenas para oír las quejas de los ciudadanos. El grito que en las marchas de protesta es unánime: Peña y Mancera, la misma chifladera. Un Mancera desmedrado despoja a los ciudadanos con toda clase de impuestos para engordar su marrano. Ese que ya tenía 30,000 millones para gastar seguramente en su campaña. Devuélvelos, Mancera. No te bastó el jugoso negocio de los parquímetros, de los usos de suelo, y a partir de hoy se aplica un riguroso reglamento de tránsito sin previa concientización, con fines recaudatorios que no se hagan, porque aquí lo que importa es el billete. Esta injerencia de Peña y Mancera desenmascara sus intereses mezquinos, aterrados por el avance de Morena y por la figura popular de López Obrador, que se ha convertido en su negra pesadilla. Y en esta estrategia maquiavélica para frenar al enemigo, terminan por sacrificar a los ciudadanos. Habrá que exigir en las calles y en las urnas. No podemos permitir que políticos sin escrúpulos nos manden su escoria para que decidan la constitución de esta ciudad.
el DF merece ser una entidad soberana. Los capitalinos, ya para terminar, que tantas lecciones han dado a una clase política que no ha estado a su altura, esta ciudad politizada, epicentro de la generación de libertades y derechos que han sido replicados a lo largo y ancho del país, no puede tolerar esta afrenta, no puede aceptar ser tutelada, ser secuestrada. Esta ciudad se ha ganado el derecho de decidir libremente su destino y estoy segura que contra todos ustedes lo hará. Gracias. Gracias, senadora Laida Sansores San Román. A continuación, se le concede el uso de la palabra a la senadora Angélica de la Peña Gómez, del Grupo Parlamentario de